Un colpo repentino rompe el silencio del asedio. La madera vibra, las cuerdas se tensan al máximo y de pronto, el brazo de la máquina se dispara hacia arriba. Una gran piedra sale a toda velocidad, vuela por el aire y cae sobre las murallas con un estruendo. Los romanos la llamaban onagro, asno salvaje, porque su retroceso recordaba la patada violenta de un animal furioso. Era una de las armas más poderosas del ejército romano, capaz de lanzar proyectiles pesados a cientos de metros de distancia. En este relato descubriremos de dónde viene, cómo funcionaba y en qué batallas fue decisiva. Veremos cómo estaba hecha, por qué daba miedo y qué límites tenía. El onagro no nació en Roma. Las primeras máquinas de lanzamiento por torsión ya eran conocidas por los griegos, que usaban balistas y catapultas para asediar ciudades enemigas. Sin embargo, los romanos no se limitaron a copiarlas. Las modificaron, las simplificaron y las adaptaron a sus necesidades en batalla. La idea básica era utilizar la fuerza acumulada en cuerdas retorcidas, hechas con tendones animales o fibras vegetales, para lanzar piedras y dardos. Las primeras versiones romanas aparecieron entre el segundo y el primer siglo antes de Cristo, durante las campañas en Oriente, cuando los legionarios entraron en contacto con el arte de la guerra greco-helenística. El nombre onagro llegó más tarde, probablemente en el Imperio Tardío, pero la máquina ya existía desde hacía tiempo. Era más pequeña y robusta que las grandes catapultas griegas, pensada para poder transportarse con facilidad junto al ejército. Vegesio, un escritor militar del siglo IV, cuenta que cada cohorte, unos 500 hombres, debía tener su propio onagro, montado en un carro, listo para usarse en cualquier momento. Esa movilidad fue la verdadera fuerza del onagro. No era solo un arma de asedio para derribar murallas, sino que podía desplegarse rápidamente también en campo abierto para golpear a distancia y desordenar las formaciones enemigas antes del choque directo. A primera vista podía parecer una simple estructura de madera, pero el onagro era una máquina de precisión para su tiempo. Estaba formado por un robusto armazón rectangular en cuyo centro se encontraba un haz de cuerdas retorcidas. Esas cuerdas, hechas con tendones de animales o fibras de cáñamo, eran el muelle del arma. En su interior pasaba un brazo vertical, fijado en la base y libre para moverse hacia arriba. En el extremo del brazo se ataba una honda, capaz de sostener una piedra o un proyectil de hierro. Para preparar el disparo, los soldados tiraban del brazo hacia atrás usando un torno o palancas, retorciendo aún más las cuerdas. Cuando se liberaba el mecanismo de bloqueo, la torsión empujaba el brazo hacia adelante con enorme fuerza. La honda se abría en el último instante, lanzando el proyectil en una trayectoria arqueada. El impacto era devastador. Piedras de decenas de kilos podían destrozar partes de una muralla o arrollar a un grupo de enemigos. El apodo de asno salvaje nacía del violento retroceso. Cada vez que disparaba, el onagro daba un salto hacia atrás como si hubiera soltado una patada. Por eso, debía colocarse sobre una superficie estable y bien anclado. De lo contrario, corría el riesgo de dañarse tras pocos disparos. El onagro era un arma versátil. Podía usarse en los asedios para golpear las murallas, abrir brechas o destruir torres y puertas. Pero los romanos también lo empleaban en defensa. Colocado sobre las murallas de una ciudad, podía lanzar piedras pesadas contra los sitiadores y obligarlos a retroceder. En campo abierto, su función era distinta. Antes de que las legiones chocaran con el enemigo, los onagros podían lanzar proyectiles a gran distancia, rompiendo las formaciones y sembrando el pánico. En algunos casos, se usaban también bolas incendiarias envueltas en paños empapados de brea o aceite, para prender fuego a estructuras o a máquinas de asedio enemigas. Las crónicas cuentan que un proyectil de onagro podía pesar incluso 40 o 50 kilos y alcanzar más de 300 metros de distancia. No era un arma precisa como las balistas, pero su potencia de impacto y el terror que infundía eran a menudo más importantes que la puntería. Vegesio recomendaba que cada cohorte tuviera su propio onagro listo para ser usado.
Esto significaba que en un ejército de 10 cohortes podía haber 10 máquinas operativas al mismo tiempo, capaces de lanzar una lluvia de piedras sobre la cabeza del enemigo, incluso antes de que las infanterías se enfrentaran. El onagro tenía varias ventajas que lo hicieron popular entre los romanos. En primer lugar, era relativamente sencillo de construir en comparación con otras máquinas de asedio más complejas, como las torres móviles. Podía desmontarse, cargarse en carros y montarse de nuevo en pocas horas, permitiendo al ejército trasladarlo de un asedio a otro. Su potencia era notable. Un solo golpe bien colocado podía destruir partes de una muralla o causar grandes pérdidas entre los soldados enemigos. Pero no era un arma perfecta. El retroceso muy fuerte obligaba a colocarlo en un terreno estable y a menudo había que excavar surcos o bloquearlo con pesos para impedir que se moviera. La puntería no era precisa. Podía golpear una zona, pero no un objetivo puntual, lo que lo hacía menos eficaz si se quería eliminar un blanco específico. Además, las cuerdas torsionales eran sensibles al clima. La humedad podía aflojarlas, reduciendo la potencia del disparo, mientras que el calor excesivo corría el riesgo de dañarlas. Esto significaba que el onagro requería mantenimiento constante y personal experto para funcionar de la mejor manera. A pesar de estos límites, su impacto psicológico era enorme. El sonido del disparo, el vuelo del proyectil y el estruendo del impacto bastaban muchas veces para asustar y desordenar a las tropas adversarias, abriendo el camino a la victoria romana. Durante siglos, el onagro fue una de las armas símbolo de los asedios romanos. Pero con el tiempo, las exigencias de la guerra cambiaron. Ya entre los siglos V y VI después de Cristo comenzaron a difundirse máquinas más simples y rápidas de construir, como el mangano y el trabuco de tracción, procedentes de Asia. Estas nuevas armas no usaban cuerdas torsionales, sino que aprovechaban la fuerza de grupos de hombres que tiraban de cuerdas o contrapesos para lanzar los proyectiles. Eran menos delicadas, funcionaban bien incluso con lluvia o frío y podían construirse con materiales más comunes. El onagro siguió en uso todavía durante algún tiempo, sobre todo en los fuertes y en las ciudades del Imperio de Oriente, pero ya no era el arma principal de las máquinas de asedio. Con la Edad Media, las grandes catapultas de contrapeso ocuparon definitivamente su lugar. Hoy, el onagro sobrevive solo en las descripciones de los escritores antiguos y en las reconstrucciones históricas. Aunque fue superado, sigue siendo un testimonio del ingenio romano y de su capacidad para adaptar tecnologías existentes y hacerlas más prácticas y eficaces en el campo de batalla. El onagro no era solo una máquina de madera y cuerdas, era el símbolo de un ejército que sabía combinar ingenio y fuerza bruta. Cada disparo contaba la capacidad de los romanos para tomar una idea, perfeccionarla y usarla para obtener una ventaja decisiva. Hoy, cuando vemos una reconstrucción, solo podemos imaginar el ruido ensordecedor, el olor de la madera y de las cuerdas recalentadas y la tensión de quien esperaba el disparo. Era una tecnología nacida para destruir, pero también una obra de precisión, fruto de estudio y experiencia. La historia del onagro nos recuerda que toda innovación, incluso la más simple, puede cambiar el curso de una batalla y que detrás de cada máquina siempre está la mente de quien la construyó y el valor de quien la usó. Así, entre los pliegues del tiempo, el asno salvaje aún sigue haciendo sentir su patada.